a Enclave Mediática, este programa, este 5 de enero, Día del Periodista Ecuatoriano. Un saludo cordial, afectuoso a todos los profesionales de la comunicación que en este país andino efectivamente hacen un oficio, desarrollan un oficio responsable, ético, y también felicitaciones camufladas, un poco tristes para aquellos que en cambio han hipotecado su pluma, su palabra, su oficio al servicio de grandes poderes económicos y por supuesto al servicio de determinados intereses financieros. Empezamos. Iniciamos en Clave Mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y en el resto del planeta. Un análisis de la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y también en los diversos canales de comunicación. Vamos a empezar como siempre con las portadas y vale la pena mencionar, colocar la portada de Outpaper, el diario digital del diseñador, el mejor diseñador del Ecuador y de América Latina, uno de los grandes diseñadores de América Latina, Javier Peña, que destaca en su portada: enero 2022, 5 de enero, como ya decía, Día del Periodista, pero él destaca 766 días de pandemia. Y en la sumilla dice: a finales del 2021 una nueva variante del COVID-19, la Omicron, aparecía. La propagación del virus se volvió a expandir rápidamente y nos recordó el inicio de la pandemia. La variante B1640.2 fue identificada en un viajero que regresaba de Camerún a Francia y tiene más mutaciones de Omicron. Además, se registró en Israel el primer caso de flurona, gripe y coronavirus simultáneamente. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso Mendoza descartó volver al confinamiento. Interesante esta portada, atractiva, estéticamente buena, pero por supuesto llamativa y con un mensaje claro sobre esta situación que vive el planeta entero. Se incrementan los casos de coronavirus, hay alerta, pero también hay problemas de la atención de salud pública en muchos países de nuestro planeta. Pasamos entonces a otro, porque por supuesto, Diario El Universo del Ecuador, a propósito del Día del Periodista, cero. No, pues por supuesto, si no les importa el periodismo, que lo que les importa son los negocios, y hay que decirlo con absoluta claridad. Pero bueno, como no han hablado del periodismo, se han quedado con la noticia que efectivamente no da cuenta de una situación, sino de un anhelo oficial. Ministerio de Salud alerta que el Ecuador afronta un nuevo brote de COVID-19. Alerta hoy 5 de enero del 2022. Si esto ocurrió a finales del año, empezó en los primeros días de diciembre, cuando ya llegamos a Navidad y fin de año, ya había un problema grave. Que ellos no se hayan enterado porque viven en otro planeta, que es otro problema. Que los ministros, las ministras no estén al tanto y no tomen las medidas, ese es otro problema. Pero la realidad es otra. Ya se sentía, ya se sabía que había un incremento notable, de un brote notable de COVID-19 en Ecuador. ¿Qué dice la nota? La ministra de Salud, Jimena Garzón, indicó ayer durante un conversatorio que en las semanas anteriores había una alza sensible de casos, pero ahora existe un brote en la mayoría de las provincias. ¿Se sentía una alza sensible de casos? Pues bueno, dejemos con sus percepciones. Y lo que no dice el diario El Universo es que ahora, para hacerse una prueba en cualquier lugar, se requiere de una prescripción médica, es decir, ir donde un médico que le dé una receta, lo cual implica un pago, etcétera, etcétera, lo cual complica y además atenta con las disposiciones de la OMS, que plantea, obliga, dispone que el testeo, hacer pruebas, sea lo más pronto, inmediato y sin restricciones ni limitaciones, es decir, rápido y oportuno. Ahora hay que hacerse un chequeo médico para ver si le hacen una prueba de COVID. Esa es la realidad de los nuevos tiempos en el gobierno del señor Guillermo Lasso. Y fíjense que además, en el costado derecho, para ser más oficial al diario, Lasso dice que para febrero el 85% estaría vacunado. Para febrero, no es que teníamos todo resuelto para finales de diciembre. El primer mandatario indicó que al 79% de la población vacunable ya se le aplicó la segunda dosis. Entonces no queda nada, pues por supuesto. ¿Y entonces por qué se incrementan tanto los casos? Esta es la realidad de la prensa ecuatoriana, lastimosamente aquí en este periódico, obviamente la información oficial. Porque fíjense, Ministerio de Salud, versión oficial, Lasso, versión oficial. Y en la parte inferior, presidente dio detalles sobre créditos, otra versión oficial. Diario oficialista, así estamos ahora.
los que se decían libres e independientes, hoy ni siquiera en el Día del Periodista hacen alusión al trabajo de estos profesionales de la comunicación. Pasamos. La tercera de Chile, evidentemente también planteada en la lógica de la expectativa que se creó ayer. La Convención Constitucional en 5 votaciones para elegir a la presidencia terminan sin ganador. Evidentemente, como había reportado nuestra corresponsal Paola Dragnik en los espacios informativos de Telesur, evidentemente todavía no se puede conllevar a una salida para elegir lo que plantea el reglamento, es decir, cambiar de presidenta para continuar con el trabajo. Y fíjense por acá en otra nota que llama la atención en la portada de la tercera. La fórmula del socialismo democrático para enfrentar negociación con Boric. Para enfrentar negociación con Boric. Hay que enfrentar la negociación con Boric, con socialismo democrático. Es decir, lo mismo que pasa en Perú, ya le quieren imponer el modo de negociar a quien ganó las elecciones, a quien tuvo el respaldo de más del 55% de la población. ¿Y hay quién? El otro tema. 2021, el año más cálido y seco de Chile en lo que va del siglo XXI. ¿Cambio climático? Sí. Incendios forestales también en el sur de Chile. Mientras que en otros lados, como Brasil y como en Bolivia, en cambio, inundaciones. Pasamos. Página 12, diario importante de Argentina. Destaca en la parte superior diálogo por la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía se reunirá hoy con los gobernadores oficialistas y con delegados de las oposiciones. Rodríguez Larreta quedó solo en su rechazo al acuerdo. Obviamente el tema del FMI marca la agenda informativa, pero el titular principal tiene que ver con algo que viene desde largo tiempo atrás arrastrándose como una preocupación, pero que no verán ustedes en los diarios tradicionales, corporativos y concentrados de Argentina, es decir, Clarín y La Nación. De esto no hablan, hacen referencia a uno que otro editorialista, pero no. ¿Qué dice Página 2? En modo espía. Alberto Fernández, presidente de Argentina, puso en el centro de la investigación sobre espionaje y armado de causas durante el macrismo, es decir, durante el gobierno de Mauricio Macri, la distribución de 120 teléfonos celulares encriptados realizados por la AFI, es decir, la Agencia de Investigación de Arribas, en 3 funcionarios allegados al poder. Página 12 había dado a conocer la existencia de esa red y la lista de sus poseedores encabezadas por el propio Mauricio Macri. Esto hay que explicarlo bien, hay que empaparse mejor, pero efectivamente lo hace Página 12 en este momento. Todo el aparato de espionaje del señor Mauricio Macri. Pero si fuese un gobierno bolivariano, chavista, Castro chavista, progresista, de izquierda, esto sería un escándalo mundial. El espionaje, dirían, de los gobiernos totalitarios, etcétera, etcétera. Pero se trata de Mauricio Macri, amigo de todos los dueños de los medios de comunicación grandes de América Latina, pues eso queda a un lado, no se trata. Efectivamente, un armado de espionaje y también armado de causas en el gobierno de Mauricio Macri quedan al desnudo por estas investigaciones de Página 12, que también efectivamente merecen nuestra felicitación. Pasamos a la Jornada de México. Obviamente el tema que llama la atención es este titular principal: extremistas de derecha amenazan con guerra civil en Estados Unidos, antimigrantes buscan recuperar el poder. A más de un año de la derrota de Trump, los mensajes de odio no cesan en los medios y en las redes. La retórica dirigida a las fuerzas que expresan su disposición a usar la violencia, incluso armada. Eso es lo que está planteándose, y además lo hace un importante periodista de la jornada, que es David Brooks, corresponsal en Washington. Según encuestas, la mayoría de los republicanos rechaza que el asalto al Capitolio haya sido ilegal. Era legal para ellos, era legítimo. Asaltar una institución pública estadounidense era legítimo. Pero claro, si lo hacen en otro país, obviamente sería un escándalo. Pero como se trata de ellos, pues tienen además del aparato mediático a su favor. Compradores de Arsenal argumentan que es para la defensa contra los abusos de los gobiernos. Si esto se leyera en otro país sería un escándalo, pero se trata de Estados Unidos nada más. El costado derecho, lo que ya habíamos informado el día de ayer: más de 1 millón de casos en Estados Unidos en solo 24 horas. Cifra inédita de COVID en el orbe. John Hopkins dice esta información. Pasamos. Y el comercio de Lima sigue en su afán de desprestigiar al gobierno de Pedro Castillo, más allá de que haga bien o no las cosas. Lo que pasa es que aquí este tipo de titulares evidentemente tergiversan la realidad. Investigaciones a Castillo se aplazan, no se aplazan, se suspenden porque
evidentemente la Fiscalía no tiene argumentos y lo que ha dicho es que cuando termine el mandato de Pedro Castillo volverán a investigar, a iniciar las investigaciones. Claro, se concentran en esto, pero ¿y qué pasó con la Fiscalía y las investigaciones y las sanciones y el encarcelamiento que corresponde a la señora Keiko Fujimori? Pues nada, no pasa absolutamente nada. Ahí tiene. Y en el costado derecho, más del 90% de los fallecidos en Perú en los últimos 6 meses no se vacunaron. Esta es una parte del debate mundial de quienes creen que no es factible la vacunación, otros que creen que sí, incluso hay gobiernos como el ecuatoriano que han planteado la obligatoriedad de la vacunación. Pero la prueba da muestras de que quienes no se vacunan son las mayores víctimas cuando se contagian de COVID. ¿Esto tiene alguna explicación? Pues el debate continúa y no vamos a tomar partido. Lo único que hacemos en referencia al titular del Comercio es dar cuenta de esta realidad, porque también en otros países, por ejemplo Ecuador, en Colombia, buena parte de los fallecidos de los últimos 6 meses son personas que se negaron a la vacunación, contrajeron el virus y por supuesto han fallecido. Pasamos al Espectador, una excelente portada con un material gráfico muy importante. Arauca, ¿hasta cuándo? Efectivamente, Arauca, la zona donde se asesina, se persigue, se mata, se aniquila a líderes sociales, a excombatientes, y la foto da cuenta efectivamente de eso. No hay que explicar mucho, pero ahí tienen ustedes. De hecho, en redes sociales, en grupos de WhatsApp, se ha destacado que el año 2021 será considerado como el año del terrorismo de Estado colombiano, porque efectivamente esto, ¿cuándo va a parar? La pregunta que se hace el Espectador es efectivamente esa: ¿hasta cuándo? Crímenes, asesinatos, persecución, narcotráfico, criminalidad por todo lado. ¿Quién responde por eso? Pues no hay presidente, o si hay, es quien alienta con su impunidad este tipo de cosas. Importante esta portada de El Espectador de Colombia. Pasamos a los portales informativos, empezamos por nuestra casa Telesur. Convención Constitucional de Chile aplaza la elección de su nuevo presidente o presidenta. Para lograr la presidencia del ente constitucional, el candidato o candidata debe obtener el apoyo de al menos 78 convencionales, lo cual ayer por 5 ocasiones no ocurrió. Y hay una fuerte puja porque efectivamente la derecha ha entrado a pujar duramente para controlar la Convención Constitucional de Chile. Más información en el costado derecho de orden informativo local e inmediato. Aplican en Cuba nuevas medidas sanitarias a viajeros y turistas. Presidente kazajo acepta la dimisión del gobierno por protestas. Efectivamente hay problemas ahí. Se vieron imágenes de la madrugada en todos los noticieros de lo que está pasando en ese país. Y Argentina supera los 80,000 casos de coronavirus en 24 horas. Podemos observar además las cifras en el mundo: 295 millones de contagiados, fallecidos 5.476.000. En América Latina, la cifra se encuentra en 48 millones de contagiados y fallecidos 1.561.000. De esos, no se olviden que solamente en Brasil son prácticamente la mitad, 800.000 fallecidos en Brasil. Mientras que en Estados Unidos el número de contagios está en 58 millones. Pasamos 1 millón casi en menos de 24 horas y fallecidos 851.000, que compite prácticamente con Brasil en el primer lugar de los países con más fallecidos. También se señala a India, pero tiene la mitad. Nos vamos al portal de la agencia española EFE. Bolivia informa de 9.249 casos COVID, un nuevo récord de contagios. Sí, efectivamente, pero también hay otros países que están en la misma situación, así que habría que hacer un balance para no colocar a un solo país. El millón de Estados Unidos es muy fuerte, en México también ocurre algo parecido. Y obviamente la angustia del señor Biden. Joe Biden ordena a su gobierno duplicar la compra de pastillas contra la COVID-19. ¿Cuáles son esas pastillas? Hay una larga lista de pastillas que se utilizan en estos tiempos y que efectivamente no alcanzan para paliar los impactos, los efectos, las secuelas del coronavirus en los pacientes que están afectados con esta pandemia. Y efectivamente más información de otra índole, como por ejemplo la de Trump, que cancela la rueda de prensa en Florida por parcialidad, según él, de la investigación. Y vamos cerrando con RT, videos, lo que mencionábamos: manifestantes asaltan un edificio gubernamental en la mayor ciudad de Kazajistán.
Esta información la tendremos en nuestros espacios informativos porque es una noticia en desarrollo, porque al mismo tiempo el presidente de esa nación, de Kazajistán, aceptó la dimisión de los miembros del gobierno ante la ola de violentas protestas que azotan a varias regiones de su país. Esto ya da cuenta de una crisis grave que no sabemos qué resultado ni qué solución tendrá. Y hasta ahí llegamos en esta primera parte. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Porque Telesur siempre da más. Siéntate en un parque, conversa con cualquiera, lo mismo de pelota que de las clonaciones, el lío del transporte, pronóstico y ciclones, el precio del petróleo, el bache de la esquina, ¿dónde estará Bin Laden y qué buena está Cristina? Sesiones vagabundas, Eduardo Sosa. ¿Crees que sea necesario ese tipo de encuentro sistemático entre los artistas cubanos con otros artistas? En contacto con otros públicos, en primer lugar enriquece su cultura, tu saber, tu conocimiento. Es beneficioso no solo para el cubano, es beneficioso para el que vive en Mongolia también. Y mi abuela que canta Sábado, solo por Telesur. Estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que analiza el comportamiento, el tratamiento de la prensa hoy día 5 de enero, Día del Periodista Ecuatoriano, que como decíamos, ojalá sirva para recordar cuáles son nuestras obligaciones éticas, morales, profesionales, sobre todo también en el campo profesional donde no podemos mentir y que la verdad sea un derecho humano. Esa será nuestra consigna. Vamos a volver sobre temas importantes. En Colombia, tras los enfrentamientos entre grupos ilegales en el departamento del Arauca, diversos organismos e instituciones de derechos humanos han confirmado el incremento de desplazamientos forzados. La delegada para los derechos humanos de la población, movilidad humana y regional Arauca realiza un acompañamiento a las comunidades de El Batalón y Puerto Jordán, donde acudieron unas 1.700 personas de más de 42 veredas y 4 distritos. La Defensoría del Pueblo confirmó que se han registrado desplazamientos forzados, además han realizado labores de asistencia constante a los familiares de las víctimas que fallecieron en las confrontaciones entre los grupos ilegales armados. Vamos a otra región de nuestro continente. En Panamá fue aprehendido y extraditado a Estados Unidos un ex militar colombiano acusado de ser uno de los principales autores materiales del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Autoridades colombianas confirmaron la detención de Mario Antonio Palacios en Panamá, desde donde fue deportado a Estados Unidos. Palacios es uno de los 22 sicarios colombianos implicados en el magnicidio del presidente haitiano. El imputado poseía además alerta roja ante la Interpol, estaba requerido por Haití, Jamaica y Estados Unidos. De su parte, el ex canciller de Haití, Claude Joseph, aseguró que las investigaciones del magnicidio del expresidente Jovenel Moïse va en la dirección correcta, luego de que el ex militar colombiano Marco Antonio Palacios fuera arrestado por las autoridades de los Estados Unidos. ¿Fueron arrestados por las autoridades de Estados Unidos o por las de Colombia? Bueno, fue llevado allá. Vamos con otro tema también, a Sudamérica. Las autoridades de Río de Janeiro, una de las ciudades más importantes de Brasil y emblema mundial del carnaval, suspendieron la famosa celebración por segundo año consecutivo como mecanismo de seguridad tras un incremento de los casos positivos para la COVID-19 en Brasil, en todo Brasil, mientras que los desfiles del Sambódromo sí serán realizados.
Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Eduardo Páez, este martes, luego de tener una reunión con los representantes de las bandas y comparsas de Río de Janeiro, así como también con el secretario municipal de salud, Daniel Soranz, la cual finalizó con la decisión de cancelar el carnaval, donde al menos más 500 bandas y comparsas desfilan por las calles de esa ciudad durante el evento de forma gratuita. Los representantes aceptaron sin cuestionamiento la suspensión debido al incremento notable de casos de contagios por COVID-19 y también se supo que sí se ha confirmado la celebración de los desfiles de las escuelas del Sambódromo de Zapucay, porque allí el evento es más controlable y manejable, según refirieron estas autoridades. Y continuamos en Brasil. Según un estudio realizado por la Agencia de Comprobación de Datos AOFATOS, el presidente derechista Jair Bolsonaro mintió alrededor de 7 veces por día durante el año 2021, la mayoría de ellas sobre la crisis sanitaria y en sus entrevistas. Según el análisis, el mandatario realizó 704 denuncias engañosas durante conversaciones con la prensa, lo que corresponde al 28% del total de información infundada verificada durante el año pasado. Asimismo, AOFATOS reveló que más de la mitad de los datos engañosos del presidente estuvo relacionada con la pandemia del nuevo coronavirus causante de la COVID-19, cuyo impacto, negativo por supuesto, es minimizado a diario por Bolsonaro. La afirmación más repetida, 58 veces, fue que el país creó más empleos formales en el 2020 que en el 2019, incluso con la pandemia. Una revisión de los números Gadget, Registro General de Ocupados y Desempleados, realizada en noviembre, apunta en realidad al cierre de 191.500 puestos de trabajo vacantes en el 2020. Incluso antes de la revisión, ya se sabía que la comparación con el año anterior era inadecuada, ya que realizaron cambios en la metodología de la base de datos. Y así como el señor Jair Bolsonaro miente, hay otros que por acá, por Colombia, por ejemplo, o en Chile, el señor Sebastián Piñera o el señor Guillermo Lasso han mentido. El día de ayer, incluso en una entrevista, el señor Guillermo Lasso, por ejemplo, dijo que Leonidas Issa, dirigente de la CONAIE, hizo campaña y apoyó la candidatura de Andrés Arauz. Tamaña mentira que no se respalda en ningún elemento y o prueba o indicio fáctico. Efectivamente, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, no hizo campaña por Andrés Arauz. Al contrario, la CONAIE, el movimiento indígena y Pachacuti hicieron campaña solapada a favor de él, de Guillermo Lasso, pero miente frente a los periodistas y no dice absolutamente nada la prensa al respecto. Por el contrario, le aplaude. Veamos ahora la siguiente caricatura. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, de Colombia denunció la primera masacre del año en el departamento colombiano del Valle del Cauca. En ese comunicado, publicado en su cuenta de la red social Twitter, el instituto indicó que en la masacre perpetrada en el municipio Jamundi fallecieron al menos 3 personas, todas de nacionalidad venezolana. De acuerdo a INDEPAZ, los fallecidos trabajaban en el sector de la construcción y vivían desde hace 5 años en Colombia. Ustedes pueden apreciar ahí la caricatura. Año nuevo, masacre nueva. 24 asesinados y 3.000 desplazados por enfrentamientos en Arauca. Así recibe Colombia el año 2022. Si así inicia, en año electoral, no nos imaginamos cómo será lo que venga a continuación, que hay elecciones en marzo para el Senado y en mayo para las presidenciales. Vamos con otro tema. La seguridad de los periodistas sigue siendo un desafío global. En el 2021 al menos 45 periodistas murieron al ejercer su profesión. Por eso, el Instituto Internacional de Prensa insta a las autoridades a terminar con la impunidad de estos crímenes y a garantizar la protección de periodistas en todo el mundo. Veamos el siguiente reporte.
Hasta aquí llegamos. No se olvide que nuestro compromiso con el periodismo